Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre puesta en marcha de un proyecto de intervención en la iglesia de Santa María de Restiello y fomento y difusión del suroccidente del concejo de Grado como destino cultural, turístico y de ocio. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos por tiempo de 6 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, siempre complace mucho el presentar una iniciativa en donde se ponga en valor un patrimonio como el que hoy traemos aquí y además en una zona realmente muy desconocida para la inmensa mayoría de los asturianos y que tiene muchísimas posibilidades turísticas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la conservación, primero intervención en la iglesia de Restiello y luego la restauración y la consolidación tanto del retablo mayor como del conjunto pictórico. Creo que está todo relativamente bien explicado en la exposición de motivos. Es una iglesia que fue reconstruida en el siglo XIX, pero con estilo popular asturiano, pero que tenía un origen románico y que, aparte de un retablo que necesita una restauración y unos cuidados, como bien se indica ahí, también es muy importante el tema de unas pinturas únicas del siglo XVI y que necesitan cuidados y atención. Eso por la parte que corresponde al mantenimiento. Además, quiero hacer alguna consideración respecto al entorno, que hay casonas indianas, y especialmente de esta zona, porque hay que decir que el camino sur del Camino Real de la Mesa tiene un nivel de promoción muy alto y además se lo merece, y ahí está, por supuesto, Teberga y está también Somiedo, ya saben ustedes que llega hasta Torrestío. Sin embargo, la parte norte del Camino Real de la Mesa, no tiene menos favores, tanto paisajísticos como culturales, con la parte, digamos, sur, y sin embargo es mucho menos conocido, está mucho menos promocionado que el primero, ¿no? Ahí en los límites entre Belmonte Miranda y el concejo de Grao, y luego más al norte ya, pues, evidentemente, Viernes y Tameza y también Teberga, tenemos un conjunto patrimonial muy importante, el Castiechu, la cueva medieval del Collao, el castro, por ejemplo, del Pico Cervera, una serie de pueblos que fueron constituidos o que se constituían en antiguos alfoces en la Edad Media, con un montón enorme de documentación y, además, con unos recursos de tipo paisajístico, y en medio de toda esa zona está la iglesia de Santa María de Restiello y el propio pueblo de Restiello, que, por cierto, es guapísimo. Y el segundo punto de la proposición no de ley, precisamente, es que el Principado de Asturias fomente y difunda, en unión con el Ayuntamiento de Grao, el suroccidente de este concejo como destino cultural, turístico y de ocio, que además tiene la característica de que está muy cerca del centro de Asturias. Por tanto, pensamos que la oportunidad de la proposición y el contenido de la proposición se lo merece, y pedimos a todos los grupos pues su voto de apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Bartolomé. No habiéndose presentado enmiendas, se abre el turno de fijación de posiciones. Para fijar posición tendría la palabra el Grupo Vox. Al no encontrarse en la sala, pasamos directamente al Grupo Parlamentario Foro Asturias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario de Foro Asturias compartimos plenamente la proposición no de ley presentada por Ciudadanos, que consideramos acertada y que consideramos necesaria. Desgraciadamente, la iglesia de Santa María de Restiello es un claro ejemplo más de la dejadez del Gobierno asturiano en la conservación y en la protección de nuestro patrimonio histórico. No puede ser que año tras año diferentes asociaciones de la sociedad civil y de la práctica totalidad de los partidos políticos de Asturias denuncian reiteradamente el abandono que sufre nuestro rico patrimonio histórico, mientras que, sin embargo, el Gobierno asturiano escurre el bulto como buenamente puede e intenta, en la mayoría de los casos, derivar responsabilidad a terceros. Esta iglesia parroquial del concejo de Grao, de origen románico y reconstruida en el año 1837, presenta un estado muy grave de conservación, como bien ha explicado
en la proposición no de ley los proponentes de la misma y por ello no es justificable la demora en la rehabilitación total del retablo, ni tampoco es justificable la falta de actuaciones de rehabilitación en el tejado, en la bóveda y en los muros. La pregunta que habría que hacerse es a qué espera exactamente la Consejería de Cultura para intervenir. Es si es necesario que se deteriore todavía más este bien de interés cultural para que actúen. Si queremos de verdad vertebrar toda Asturias, si queremos que nadie se quede atrás, es fundamental también velar por nuestro patrimonio cultural y por ello las administraciones públicas deben aprovechar todo el potencial que ofrecen nuestros concejos para impulsar y para diversificar las economías locales. El patrimonio histórico del Principado de Asturias puede y debe jugar un papel tractor en nuestra economía. Y por ello consideramos que la rehabilitación de Santa María de Restiello es una actuación clave para impulsar también el concejo de Grao, dándolo además a conocer al conjunto de la sociedad asturiana y de fuera del Principado de Asturias, y también a atender el creciente gran número de turistas que visitan Asturias cada año. Por todo ello, estamos de acuerdo en el diseño e implantación de un proyecto de intervención integral de la iglesia de Santa María del Restiello para su total restauración y rehabilitación, así como también la promoción y la puesta en valor del Concejo de Grao por parte del Gobierno asturiano en colaboración con el consistorio y con el Ayuntamiento Moscón. Votaremos a favor, como digo, de esta proposición no de ley y además nos mantendremos también a la evolución de la situación de esta iglesia, esperando y deseando que pronto se acometan las obras pertinentes y que no tengamos que lamentar mayores daños materiales en este bien de interés cultural. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor Pumares. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Nuestro voto va a ser en contra, porque la primera pregunta es titularidad de la propiedad. ¿De quién es? Es de la Iglesia. Es de la Iglesia. Bien. Yo no sé si saben que hay una línea de subvenciones para elementos catalogados, como puede ser de interés de todo tipo, en donde pueden optar a subvenciones. La Iglesia tiene que hacer los deberes, puede optar a la subvención como cualquier otro particular que tenga un bien de interés. Por lo tanto, me parece que cargar a las arcas públicas en estos momentos, una vez que ya se ha aprobado el presupuesto, ¿cuál es la cuantía de este proyecto? ¿Cuál es la cuantía? Porque usted sabe como yo cómo son los presupuestos, cuál es la cuantía, porque para presentar una PNL así o una propuesta así, hombre, un poco de seriedad, calculado un poco cuál es la cuantía. Y yo, desde luego, me hago una pregunta. La Iglesia tiene un enorme patrimonio, no lo cuida, pero sin embargo sigue haciendo inmatriculaciones. Si no puede atender su patrimonio, ¿para qué siga acumulándolo? Para que las arcas públicas que ya dan dinero en abundancia a la Santa Madre Iglesia Católica sigan llevando dinero público cuando pueden optar como cualquier particular a una subvención, porque hay una línea específica para eso. Hombre, que hagan los deberes, es muy cómodo decir, oiga, vengan ustedes con el dinero de todos a arreglarme la iglesia. Pero luego el uso, la propiedad, el no pagar impuestos, el todo es de ellos. A mí esto no me parece justicia para el resto de la sociedad. A usted es como si alguien pide que, bueno, yo tengo un palacio del siglo XVIII, vengan ustedes a arreglármelo. Pues no, pues tendré que optar y rebuscar qué líneas de subvención hay, a cuáles puedo acceder, a cuáles no, porque que yo sepa la Iglesia tiene también personal para estas cosas. Entonces, yo, sinceramente, que hagan sus deberes, que opten a las subvenciones que hay precisamente en esta línea. Es que es específico para estas cosas. Por lo tanto, que opten a ellas. Y luego, el segundo punto, a mí me parece que eso es una discriminación con otros municipios. Yo creo que un plan tiene que ser para toda Asturias. ¿Por qué va a ser específico para el sudoccidente, promocionándolo también el Principado y demás? Y ya para no salirme a otro concejo, ¿se imagina usted que puede pensar a lo mejor Castrillón? ¿Por qué
no se hace un plan para promocionar la primera mina de toda la península ibérica, de Arnao? ¿Por qué no se hace un plan para el castillo de Gauzón, donde se hizo la Cruz de la Victoria? Y que es del siglo VI, además, no del IX ni del VIII, como se pensaba, etcétera, etcétera. Yo creo que el conjunto de todo nuestro patrimonio tiene que ir en un plan para toda Asturias. Andar haciendo compartimentos es lo que después no funciona bajo ningún concepto, porque hoy puede haber un gobierno en grau que esté dispuesto a colaborar y demás, pero mañana a lo mejor puede haberlo de bolsa y no está dispuesto. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es un plan, y las cosas hacerlas con cabeza y hacer un plan para lo que es el turismo, el patrimonio cultural y de todo tipo, el industrial y demás, de toda nuestra comunidad. Eso es lo lógico y así es como se funciona en todos los sitios, no se va por compartimentos separados. Yo lo entiendo así y desde luego yo pediría a la Iglesia, porque todavía el otro día en el homenaje al último presidente de la República no dejó entrar en el cementerio, ¿vale?, hacer el acto, cuando esa persona está enterrada allí. Entonces, vaya concluyendo, señora Ballina, sí, ahora por mismo favor. termino, Presidenta, y perdone. Bueno, pues si son suyos los bienes, son suyos, para todo, para bien y para mal, y que opten a las subvenciones que hay como cualquiera. Gracias, Presidenta. Para fijar posición, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, Presidenta. La exposición de motivos y las explicaciones, como siempre, señor Bartolomé, impecables. Y comentábamos ahora el diputado, mi compañero y yo, que demuestra siempre usted, cuando habla de patrimonio, medio natural, medio paisajístico, demuestra un conocimiento de Asturias que, la verdad, tenemos que reconocerlo. Y eso ya es así. Lo que pasa es que usted en esta PNL es víctima de un pacto presupuestario. Un pacto presupuestario de aquellos que aprobaron los presupuestos y que probablemente hoy voten en contra de su PNL, como vamos a hacer nosotros. En un primer punto. Vamos a pedir la votación por puntos y ahora le explico. Porque la primera parte, en ese pacto presupuestario, lo que hicieron fue destinar 175.000 euros a la rehabilitación de bienes del patrimonio privados a través de tener que ir a una concurrencia, 175.000 euros. Este y un bien privado porque es propiedad del arzobispado. Entonces, evidentemente, no hay queda más remedio que tener que concurrir a esa competición. Y va a ser complicado porque, como usted bien relata, queden muchas obras pendientes y queda mucho por hacer. Y va a estar complicado. El problema es que en vez de dar más dinero al patrimonio, prefirieron más seguramente dar dinero a las entidades de certificación para las leyes de medidas administrativas y repartir el dinero del patrimonio asturiano entre la Cámara de Comercio y los colegios profesionales. Entonces, desgraciadamente, es complicado. Entramos en un debate, ¿sabe?, cuando pasen los presupuestos y cada vez que planteamos algo, nosotros vivimos el otro día, recuerda, cuando planteamos las actuaciones en materia de infraestructuras, que todos votaron en contra, argumentaron tal, y vamos a tener en el próximo pleno una PNL con una propuesta de infraestructuras. Bueno, pues esto va a ser lo mismo, desgraciadamente. Supongo que van a tener que presentar una propuesta de intervenciones porque con el presupuesto que dieron el apoyo, pues solo hay 175.000 euros y van a tener que concurrir, como entidad privada que ella, va a tener que concurrir a ese ámbito económico donde seguramente se podrían haber destinado más dinero a la protección del patrimonio asturiano que a intereses privados. Eso por una parte. Por otra, en la segunda parte, nosotros desde Podemos Asturias también apostamos por la planificación de la potenciación del turismo de forma integral. Pero entendemos, y por eso el segundo punto nos parece apropiado, como usted bien dice, entendemos que no se puede tratar todo de la misma manera, eso es el principio de equidad. Por lo tanto, no se puede hacer un plan de turismo igual en el occidente, en el oriente o en el suroccidente asturiano. Yo creo que lo que está planteando usted tiene muchísima razón, porque estoy convencido que usted, que patea el territorio y que conoce el territorio, sabe que el suroccidente asturiano en muchas partes ya es el gran desconocido, muy desconocido. Por lo tanto, sí vamos a apoyar a esa segunda parte, porque pensamos además que podemos librar el destino del presupuesto que se aprobó, porque aquí lo que necesita es voluntad política en el diseño, que además está muy bien que usted plantee también que el Ayuntamiento de Grau y los ayuntamientos del suroccidente y las entidades
implicados puedan participar en el diseño. Yo creo que eso también es importante, que sean protagonistas del diseño, puedan poner en valor y puedan participar. Por lo tanto, desgraciadamente, señor Bartolomé, el punto 1 vamos a votar que no, pero vamos a votar que no porque sus compañeros de partido, junto a otros partidos, liquidaron la posibilidad de que se pueda hacer eso con la aprobación del presupuesto. Y entonces, pues no vamos a engañar a nadie, porque vamos a decir sí ahora para que después nos vayan a decir que ya es imposible porque hay un presupuesto donde se destina 175.000 euros. No vamos a jugar a hacernos los despistados y, evidentemente, tiene razón, no se puede hacer nada, señor Bartolomé. Ya es imposible destinar un solo euro. Lo que sí se puede hacer y un plan de turismo para el suroccidente, analizar el plan de turismo para el suroccidente, tener en cuenta todas estas maravillas y eso se puede hacer con voluntad política, que yo como casi siempre se hace todo. Muchas gracias. Gracias. O si acaso vuelvo a repetir otra vez, vamos a pedir la votación por puntos si es posible. Digo, lo dije, creo que sí, ¿no? Sí, vale. Repítalo, Gracias. pues. Para fijar posición tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias, señora presidenta. Voy a defender de forma breve la posición de nuestro grupo. En esta iniciativa, que más allá de lo que se negoció en los presupuestos, que habíamos tenido también información referente a que era una de las condiciones que ponía Ciudadanos para poder apoyarlos, realmente lo que está pidiendo, o lo que insta, o lo que pretende instar es al Gobierno a ejecutar esas obras, o yo casi diría que a finalizar esas obras en la iglesia de Santa María de Restiello, en el concejo de Grau, y a colaborar con el Ayuntamiento en la promoción como destino turístico y cultural. Quiero destacar que esta iniciativa empezó reclamándola o exigiéndola ya en el año 2008 una serie de vecinos que constituyeron una asociación llamada Alfoz de Salcedo, asociación que en aquella fecha se creó con el objeto de evitar, o al menos de frenar, el éxodo rural y la despoblación que se venía produciendo en esos 27 pueblos que componen las 9 parroquias situadas al sur del concejo de Grau. Asociación que, además de reclamar a las administraciones los servicios de lo típico de caminos, saneamientos, mejoras en telefonía o incluso en la señal de televisión, que era defectuosa, ya exigían hace 14 años lo mismo que está pidiendo ahora el señor Bartolomé en esta propuesta. Exactamente lo mismo. La puesta en valor de los numerosos recursos turísticos de la zona, yo creo que con buen criterio de cara precisamente a evitar esa despoblación, y también incidiendo especialmente en la necesidad de restaurar la iglesia de Santa María de Restiello, una iglesia con un gran valor histórico y que se encontraba en muy mal estado. Las peticiones de la asociación en aquella fecha sí que fueron atendidas por parte de la consejería de entonces y, de hecho, se iniciaron varios trabajos tanto de restauración del retablo mayor como de rehabilitación en la capilla. Trabajos de rehabilitación en la capilla que fue lo que permitió, al quitar la cal, que salieron a la luz esos frescos con un gran valor artístico y pictórico. Sorprendentemente, como bien se explica en la exposición de motivos, desde el 2009 hasta el día de hoy no se continuaron con esas fases de reparación, lo que está poniendo en serio riesgo la conservación tanto del retablo como de los frescos descubiertos. Por lo tanto, yo creo que estamos ante otro ejemplo más del abandono de este Gobierno a todo lo que tiene que ver con la conservación de nuestro patrimonio y estamos ante otro ejemplo más del abandono de este Gobierno hacia todo lo que tiene que ver con la puesta en valor de los recursos turísticos y culturales que tenemos en Asturias, algo que llevamos denunciando también desde nuestro grupo desde el comienzo de la legislatura. Y finalizo repitiendo y resaltando algo que ya comenté alguna vez, incluso a la propia consejera. Si bien es cierto que la situación de abandono de gran parte del patrimonio que tenemos en Asturias es consecuencia de los casi 40 años de gobiernos socialistas en nuestra región, también es cierto, y eso nos preocupa más, que el actual Gobierno socialista, en lugar de corregir esa tendencia, yo creo que la está empeorando notablemente. Y yo creo que eso es así porque, y lo hemos visto esta mañana, con la cantidad de recursos que tenemos totalmente abandonados, incluso también con el resto de preguntas que le hicieron a la consejera, yo creo que eso es así porque tenemos un Gobierno y una consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo que está preocupada solamente en imponernos la lingua a todos los asturianos. Por cierto, después del último informe, añadiría que cueste lo que cueste o obligue a lo que obligue y que tiene totalmente desatendidas el resto de competencias que tiene en su consejería. Y esto es una prueba más de ello. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa, como será favorable a todas las iniciativas que presente cualquier grupo político y que vayan dirigidas a orientar o a animar al Gobierno a rectificar
esta actitud y a poner en valor y a conservar nuestro patrimonio y nuestros recursos turísticos y culturales. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Felgueres. Para fijar posición tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Señorías de Ciudadanos, nos traen hoy a debate una iniciativa muy similar a todas las que presentan ustedes en el ámbito de la cultura, el turismo o el patrimonio. Este grupo comparte su interés por la conservación y difusión del patrimonio cultural de Asturias, pero en su iniciativa no tienen en cuenta cuestiones legales de suma importancia, recogidas en la Ley de Patrimonio, y cuestiones de índole competencial en cuanto a titularidad de los bienes y en cuanto a competencias de los propios ayuntamientos y del Gobierno de Asturias. Esta iglesia, situada en el concejo de Grao, fue catalogada como bien histórico-artístico. Está incluida en el catálogo urbanístico municipal de Grado y es titularidad del Arzobispado de Oviedo. En este sentido, ustedes no tienen en cuenta que los bienes culturales tienen propietario en la mayor parte de los casos, en este caso el Arzobispado de Oviedo, y que esos propietarios tienen un deber legal de conservación de los bienes de su titularidad. Por lo tanto, la Iglesia de Santa María de Restiello es, en primer lugar, responsabilidad del Arzobispado de Oviedo, en tanto que es el titular de la misma. Pero dicho esto, cabe recordar que en este bien se ejecutaron diversos proyectos de restauración y conservación entre los años 2007 y 2009. Respecto de las pinturas que alberga la iglesia, la Consejería de Cultura, consciente de su valor, hace una importante difusión de las mismas en la página web de la Dirección General de Cultura y Patrimonio y también a través de la publicación del libro Intervenciones en el Patrimonio Cultural Asturiano 2007-2014, editado por la propia Consejería. Plantean que la Consejería de Cultura elabore y ponga en marcha un proyecto de intervención en esta iglesia. Será el propio Arzobispado de Oviedo, como titular del bien, el que deba valorar las necesidades de intervención futura, sin olvidar que el Gobierno de Asturias tiene abiertas vías de colaboración con los propietarios de los bienes culturales. Vías de colaboración que se materializan en un presupuesto que aumenta año tras año. La Consejería de Cultura dispone de líneas de ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de bienes de interés cultural que se han venido incrementando a lo largo de esta legislatura y que en el presupuesto del año 2022 llegan a los 175.000 euros. Por lo tanto, son unos presupuestos comprometidos con la restauración patrimonial y la convocatoria de esta línea de subvenciones está abierta a todos los propietarios privados, también al Arzobispado. En cuanto al segundo punto de su iniciativa, desde el Gobierno de Asturias se impulsa y desarrolla la promoción de Asturias como destino turístico global y no a través de planes de promoción que se circunscriben únicamente a un municipio o, como es el caso, al suroccidente de un municipio. La Consejería de Cultura está realizando un notable esfuerzo en permanente colaboración y diálogo con los ayuntamientos en la promoción y creación de itinerarios supramunicipales, turísticos y culturales, siendo de competencia municipal el poner en valor, también turísticamente, los recursos patrimoniales y turísticos del territorio. En este sentido, también jugarán un papel fundamental los fondos europeos, que se consolidarán como un apoyo importantísimo para los ayuntamientos en materia turística, en recursos tan importantes como los planes de sostenibilidad turística. Y en el caso de Grao, hay que recordar que forma parte del Camín Real de la Mesa y que por su territorio discurre también el Camino de Santiago. A día de hoy, ya se ha materializado la concesión de fondos para inversión en los itinerarios de nuestros caminos de Santiago. Una inversión de 5.300.000 euros para hacer nuestros caminos de Santiago más sostenibles, más accesibles y más eficientes. Por todo lo expuesto, no vamos a apoyar su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Macías. Finalizado el debate, procederemos a la votación de la proposición no de ley. Se ha producido la petición de votación por puntos. ¿Acepta el grupo proponente la enmienda? La petición. Aceptamos la petición de votación por puntos. Pues, habiendo dos puntos, votaremos cada punto independientemente. Pasamos primero a votar el punto 1. Sí, ya está. Sí. ¿Resultado, señor secretario? Presentes 18, sí, 7, no, 11, 0 abstenciones. Por el resultado indicado queda rechazada este punto. ¿Ahora? Sí. ¿Y qué lo doy aquí? Sí. Ahí no, ahora abrir.
Pasamos a votar ahora el punto 2. Se abre la votación. ¿Resultado, señor indicado? Señor secretario. Mejor, otro título. Diputados presentes 18, sí 9, no 9, abstenciones, ninguna abstención. Al haberse producido un empate por aplicación del voto ponderado, queda